bíblica de este domingo, quiero invitarles, hermana, ¿no puede dirigir en una oración? Por favor. Padre, te damos gracias porque reconocemos que no hay nada en nosotros que pueda hacer las maravillas que tú haces en nuestro alrededor y en especial en cada una de nuestras vidas, Señor. Esta mañana estamos gozosos, no solamente porque abrimos nuestros ojos para ver todas tus maravillas, sino también porque nos permite venir hasta tu casa, Señor. Queremos decirte que estamos sumamente gozosos porque vamos a escuchar y a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos para que todo pensamiento que no esté de acuerdo a tu voluntad sea eliminado de nosotros. Que cualquier emoción, Señor, que no sea proveniente de ti, también no tenga parte en nuestras vidas, Señor. Instruye a nuestro hermano pastor para que él también pueda ser usado por el Espíritu Santo de tal manera que traiga su palabra gozo a nuestras vidas, reto a nuestro diario vivir y paz en nuestra alma. En tus manos ponemos este tiempo y sabemos que va a ser de gran bendición toda esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, esperando salir de este lugar dispuestos a bendecir a otros. Amén. Amén. Gracias, hermana. Estamos siempre en el capítulo número 9 del Evangelio según Juan, los versículos del 18 al 34. El próximo domingo terminaríamos el capítulo 9 y a partir del primer domingo de junio comenzaríamos con el 10. Aquí estamos frente a un acontecimiento de que hay una persona ciega. Hay una persona ciega, ¿verdad? Esta persona es ciega de nacimiento. Lo más importante aquí no es eso, sino lo que está todo alrededor, la enseñanza. Eso es lo más importante. Milagro se le llama cuando, por ejemplo, esto, hay gente que le dice milagro a esto. Milagro sería que un ser humano lo hiciera. Pero Dios sí tiene el poder de hacerlo. Para Dios es normal hacerlo, cotidiano, normal. Pero que venga otro fulano, otro ser humano y lo haga, ese es milagroso. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tenemos poder de eso, ¿verdad? Incluso ahora. Yo recuerdo que en los años 90, yo estaba en un municipio, vivía en un municipio donde la gente decía, vamos a ir donde la hermana tal, porque ella sana. Eso bíblicamente es equivocado. Hasta casi una herejía podría ser eso. Porque quien sana es Dios. Dios es el que sana, pero no alguien más. Entonces, aquí se da el caso de que esta persona nació ciega. Nació ciega. Yo les decía de que al principio se da una relación entre Jesús y esta persona y los discípulos de Jesús, ¿verdad? Están los discípulos de Jesús. Está Jesús y sus discípulos. Entonces, y está este hombre que no ve. Luego aparecen los vecinos, que yo les decía en esa oportunidad que era la cuestión más comunitaria. A los vecinos, cuando se dan cuenta de que este era el que pedía limosna y ahora puede ver, entonces le dicen, mira, ¿y qué te hizo? ¿Quién te lo hizo? ¿Y qué te hicieron, verdad? Es la primera vez que el hombre cuenta cómo
¿Y quién le devuelve la vista? Pero ya después dice el texto que lo llevan donde los fariseos. Domingo pasado les dije que eso es otro nivel, el nivel religioso y el nivel legal. Porque en esa época el Sanedrín tenía las decisiones del Sanedrín tenían implicaciones legales. Entonces, aquí ellos le preguntan, mira, ¿y cómo fue que te hicieron? ¿Y qué te hicieron, verdad? ¿Y quién te lo hizo? Es la segunda vez que dice. Entonces estos fariseos y religiosos no dan crédito, no le creen pues a este hombre lo que está diciendo, mandan a llamar a los papás. Cuando los papás de este hombre llegan, los padres le preguntan, los interrogan los fariseos, y los judíos dicen en otro momento ahí, ¿verdad? Mira, ¿y realmente este nació ciego o es mentira? No, sí. Nosotros podemos dar fe de que sí, ¿verdad? Entonces en el versículo 19 dice, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues entonces ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo, o sea, ya está grande pues. No es un niño pequeño que los papás siempre les van a estar contestando o sacando de aprietos, sino que ya tiene edad pues para eso. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, Jesús, ¿verdad? Y ahí comienza lo de ahora. Pregunto, ¿por qué dicen los fariseos de que Jesús es pecador? ¿Cómo? Muy bien, dígame. Por lo del sábado. Los fariseos o los judíos que dice después ahí, dicen que Jesús es pecador. Y entonces lo que yo pregunté, ¿verdad? ¿Por qué dicen estos que Jesús es pecador? El argumento que ellos mismos dan y que Juan nos lo coloca ahí es que Jesús no respetaba el sábado. Muy bien. Entonces, hay otra cosa que me gustaría detenerme para que vean cómo van las implicaciones de esto. Cuando los fariseos llaman a los papás, a mí me resulta extraño cómo responden los papás, ¿verdad? ¿Cómo responden los papás a la interrogante o el interrogatorio que le hacen ahí los fariseos? Entonces, dicen, hay una decisión que los fariseos han tomado. O sea, es un acuerdo. ¿Saben cuál es el acuerdo? Van a expulsar de la sinagoga a cualquier persona que diga que Jesús es el Cristo, ¿va? O Mesías. Está prohibido decir eso. Estaba prohibido. Esa decisión, este acuerdo, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto para la población?
ser excluido. Ahora bien, muy bien, excluido. Ahora bien, entonces, ¿excluido de qué? En un primer nivel, de la sinagoga. Ahora, exactamente. Si me sacan de la sinagoga, entonces yo ya no tengo convivencia fraternal de la vida religiosa. Ya van a ver todo lo que implica eso. Vida religiosa, como dice la hermana. Y esto significa, yo ya no voy a tener ese contacto en la sinagoga con los demás, ¿verdad? Pero también, ¿cuál es otra implicación? Exacto. Y yo ya no aprendo de Dios, porque allá la gente no tenía su Biblia. Aquí no, ahora no. Uno tiene la Biblia, uno la lee todos los días, la estudia semanalmente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, uno hace eso ya. Pero aquí no. Aquí uno tenía que venir a la sinagoga y ellos tenían los rollos allí, los libros, pues, ¿verdad? Entonces había un fulano que leía, a veces le daban la oportunidad de leer y eso era un privilegio, pues, ¿verdad? Decirle, hermano, puede venir a leerme aquí, ¿verdad? Así como le dicen a Jesús, puede venir a leer aquí, ¿verdad? Y Jesús selecciona a Isaías. Entonces, no podían tampoco aprender de las Escrituras. No podían aprender de las Escrituras. Este acuerdo no es muy simple. Tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones religiosas, tiene implicaciones también de aprendizaje de la Escritura. Nosotros diríamos ahora, tiene implicaciones de no tener acceso al conocimiento bíblico. Es como que si solo existiera esa Biblia aquí, ¿verdad? Y todos nosotros no tuviésemos. Entonces vienen aquí a que alguien lea y también a que alguien explique, ¿verdad? Aquí. Esas son las implicaciones para la población. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones para los fariseos de este acuerdo? ¿Cuáles eran las implicaciones para los fariseos? Este mismo acuerdo de expulsar de la sinagoga a cualquier persona que confesara de que Jesús es el Mesías o el Cristo. ¿Qué implicaciones tiene para los fariseos eso? Porque tenía implicaciones, ¿verdad? Exactamente. Reafirmándola, ¿verdad? Aquí no es cuestión de que vamos a hacer una sesión de trabajo para tomar una decisión. Aquí ellos tomaban la decisión, el órgano, el Sanedrín, ¿verdad? Con las ramificaciones que tenía esto. Los dirigentes de la religión, ellos tomaban las decisiones. Es reafirmarse su poder en su cargo. Pero también eso tiene una implicación frente a la población, ¿verdad? De que ellos, la población, tenía que reconocer por temor sujetos, exactamente, de sometimiento a ellos, ¿verdad? La autoridad de ellos, ser obedientes a ellos. Eso todavía existe en diferentes iglesias nacionales o internacionales.
Ahí es donde los miembros de la iglesia no toman ninguna decisión. Ni se les consulta, pues, ¿verdad? Los bautistas son uno de los pioneros en incorporar a la congregación en la toma de decisiones de la misma congregación local. O cuando hay un organismo nacional, también. En nuestro caso, el gobierno no es episcopal. En nuestro caso, el gobierno es congregacional. Entonces, pero tampoco no es para decir sí o para decir no. No. Es para deliberar. Es para argumentar. Y por eso nos guiamos por las reglas parlamentarias, que vienen de parlar, de parlamento, que nacen en Inglaterra. Por ejemplo, las sesiones, yo no le puedo decir, miren hermanos, no, tengo que referirme a quien dirige. Por eso, si ustedes ven en YouTube, pueden ver eso, las sesiones del Parlamento inglés le dicen Mr. Speaker, es al que se refieren. En este caso, al presidente de la Junta, y uno le puede decir, hermano, fíjese que yo pienso que estoy en desacuerdo, ¿verdad?, con esa cuestión, por esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y otra dice, hermano, yo quiero decirle que sí estoy de acuerdo con lo que estamos discutiendo, por esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Pero no se refiere uno a, eso es la ley parlamentaria. Bueno, una de tantas cosas. Hay libros, pero lo pueden encontrar en internet eso. Vaya. El acuerdo tiene implicaciones. Para unos, reafirmar, mantener su estatus de poder, de más que todo poder, y para otros tiene implicaciones, ya vimos, de exclusión de la sinagoga, y eso tiene la implicación a su vez de cortar la vida religiosa. En esa época, del contacto con los demás. Yo ya no puedo ir a orar a la sinagoga. Ya no puedo ir a aprender a la sinagoga. En otras palabras, ya no puedo ir a relacionarme con los hermanos y hermanas de las sinagogas. Aunque las mujeres siempre estaban allá metidas en otro lado, ¿verdad? Diferente. Y eso entonces tenía una implicación final. Entonces me desterraban de la presencia de Dios. Si no puedo ir a orar y no puedo ir a aprender de la Escritura, entonces, ¿cómo hago para orientar mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces eran todas esas implicaciones. Por eso dice Juan que los papás dicen, mire, ya tiene edad, ¿va? Pregúntenle a él. Y allí nos inserta Juan el dato de que estos ya habían tomado el acuerdo de expulsar de la sinagoga a todos aquellos que confesaran a Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos más adelante. Pero como ven ahora, 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él. 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Por qué? Ustedes dicen, porque Jesús, según los fariseos, Jesús no respeta el sábado. Por eso es que nosotros interpretamos de que los fariseos han dicho de que Jesús es pecador. El hombre responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Esa es la tercera vez que le están preguntando. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho,
y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? A mí me gusta que el hombre deja de ser el ciego, el excluido, el marginal. El interrogado deja de serlo y el interrogado se vuelve el interrogador de la autoridad religiosa. Por eso hago esto, para que vean que estos no son cualquiera, pues, ¿verdad? Los fariseos no eran cualquiera ahí. Ni cualquiera le faltaba el respeto a ellos, los podrían hasta matar. Y supuestamente era legal. No legítimo. Entonces le dice el hombre, ¿quieren ustedes entonces hacerse sus discípulos? ¡Ja! Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Mentira. Jesús ha tenido 8 capítulos según el Evangelio, según San Juan, de venir insistiendo e insistiendo y persistiendo, diciéndoles de dónde viene. Eso es mentira. Es un embuste de las autoridades, ¿verdad? Religiosas. ¿Cómo se atreven? Entonces uno puede especular allí, ¿verdad? Muchas cosas. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿De dónde dice Jesús que viene? Del Padre. Y lo ha dicho de diferente manera. ¿Cómo? Sí. Si hasta nosotros sabemos, pues, ¿verdad? Entonces se lo ha insistido. ¿Por qué creen ustedes que Jesús insiste tanto en eso? ¿Verdad? En los evangelios no hay palabras de más. En ningún evangelio hay palabras que sobran, palabras de más. Por eso uno tiene que prestar atención a esas cosas, ¿verdad? Porque si uno no sabe a estas alturas de la vida, si uno no sabe de dónde viene Jesús, ya sabemos a quién nos parecemos, ¿verdad? Ajá. Bueno, él entró en práctica que lo hace hacer. Entonces podría decir, padre, le dije, el padre, le dije, no pida. Yo puedo decir el señor cura o el señor sacerdote, le dije. Sí. Ah, se lo quiere echar de enemigo, me dijo, trátelo así, me dijo. Ah, pues, pero ¿y por qué? Le dije yo así. Porque sí, me dijo, él es el padre, me dijo, de la iglesia. Le dije yo, nosotros como cristianos evangélicos sabemos que Padre es el que está en el cielo, le dije. Y bueno, quizá le hizo el comentario al sacerdote, porque ahora el sacerdote pasa por frente de mí con el carro, y pasa, No así les... como dicen. Y no me, antes yo lo saludaba siquiera con la mano, así, tal vez yo le hacía así. Y ahora nada, sino que con los vidrios arriba, y quizás le fue con el comentario, en verdad, porque ellos nos llaman hermanos separados, y nosotros no somos separados, somos universales, porque, vea, como Dios alabamos, pero lo único que nosotros lo que creemos es que es un Dios vivo, no un Dios muerto, como es con los santos, vea. Entonces, yo me he quedado así.
que por qué puede haber entre ellos una enemistad con nosotros los cristianos evangélicos. Sí. Porque eso es lo que yo he visto, de que la gente de allí de esa iglesia, algunos, no todos, pero sí bastante me evaden la amistad, vean. Y Sí. ¿Pero cuál es la duda? de que se ha molestado porque no le iba a decir. No, porque él no le ha dicho eso. El sacerdote no le ha dicho eso. Pero me lo dijo el psicólogo que con eso lo iba a matar, con no tratarlo de padre. Yo lo que le diría es que hasta que no se lo diga el sacerdote, no lo tome como eso. Porque en eso de que el fulano, el sutano me dijo, no, ya. Pero ha evitado la amistad. Sí, pero después usted búsquelo en la parroquia si quiere, ¿verdad? No, eso sí no. No debiese de haber la separación, ¿verdad? Y entonces, y es cierto, no somos hermanos separados tampoco. En un momento determinado de la historia, la iglesia sí llamó a la iglesia protestante. Todavía algunos feligreses siguen llamando así, ¿verdad? Y los evangélicos o protestantes también le llamaban a otros de la iglesia católica de otra manera. Entonces, versículo 28, le injuriaron al hombre y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Qué han dicho anteriormente? Que ellos son hijos de ¿quién? De Abraham. Ahora son discípulos de Moisés. O sea, no hayan a dónde aferrarse, pero no tienen argumento ético para argumentarse, para sostenerse de esa manera. Versículo entonces 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ¿cómo es posible que ustedes, los fariseos, siendo supuestamente la autoridad religiosa, no sepan de dónde viene Jesús? Y yo, que no soy nadie, veo. A mí me da la impresión aquí que ya el hombre dejó de ser el excluido, ¿verdad? Y los está interpelando ahora, a ellos. O sea, deja de contestar, deja de ser interrogado para volverse el interrogador, y ahora entonces está haciendo las funciones de el que está emplazando a las autoridades religiosas. Dígame. Me late así como dentro de mí, en mi razonamiento muy personal. Creo que él en realidad, él nunca se había sentido excluido muy al interior. Los que le habían excluido posiblemente eran los demás, en mi opinión. Por su pronta reacción ante la interpelación de los fariseos y los judíos. La otra cosa que cuando a él lo mandan a lavarse es al Siloé. Recuérdese que ese era el lugar en el que se purificaban para ir y hacer sus tiempos de adoración. Entonces, el ir al Siloé, en la mente de él, ¿qué habrá provocado? Me pregunto yo. Que lo manden a Siloé, no le dijeron ve, lávate en cualquier lebrío, sino lo mandan a Siloé, a un lugar en el cual se llegaban a purificar para ir al templo. ¿Pero eso significa que el agua tiene cierto poder? No, hermano, realmente, por eso bien. le estoy diciendo lo que ocurrió dentro de él, porque recuérdese que Siloé es el producto de la construcción de acueducto del rey Ezequías, si no mal me recuerdo. Y entonces, quiere decir que en la mente y en el ánimo de los individuos es el problema, porque ese era el poder también que tenían los fariseos. Sí. En el ánimo y la mente de ellos, no que Dios les hubiera dado la autoridad, sino lo que ellos, el ser humano, había decidido
transferirle a otro ser humano. Muy bien. Sí, sí. Siloé quiere decir enviado, ¿verdad? Y el énfasis ahí es que el hombre obedece a Jesús. Alguien que no iba a la sinagoga por ser pecador, según los fariseos, porque estaba ciego por el pecado, de él o de los papás. Entonces estaba desprovisto de la comunión con Dios. No era alguien que nos hace suponer de que entonces estaba supuestamente excluido, según los fariseos, de la comunión con Dios. Pero en este caso Jesús lo dice, vete a lavar a Siloé, y él obedece. Cosa que no vemos en quiénes. ¿A quiénes no vemos así en este capítulo? ¿A quiénes nos vemos así, de obedientes con Jesús? No a los fariseos, ¿verdad? A los fariseos. O entonces uno puede preguntarse ahora, ¿qué tan obedientes somos a Jesús? ¿10%? ¿25%? ¿50%? ¿70%? ¿Por qué no 100%? No me respondan, ¿verdad? Pero lo mismo tiene que ver con ahora con nosotros. Entonces, por eso yo dije hace un año, hace 8 meses, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Un accesorio o es el centro de la vida? ¿Verdad? Dime. Tengo un comentario acerca de la frase que los fariseos le dicen al ciego, da gloria a Dios. ¿Qué ocurre en la mente de ellos y en su conciencia? Para mí hay una contradicción. Quieren aceptar, pero lo niegan. Porque dar gloria a Dios es alabarlo por un portento. O sea que al reconocer ellos, da gloria tú, pero nosotros no. Tú eres el beneficiado, pero nosotros no. Ahí se da un fenómeno a través del diálogo ¿cómo se dice? De un enfrentamiento de dos posturas. Porque el hombre en el fondo sí lo alaba. Cuando le dice, ustedes quieren ser sus discípulos también, él se incluye ya, de una manera tácita pero bien clara. Yo alabo a Dios, lo que yo no sé cómo lo hizo, pero ahora veo. Es una forma muy clara, muy precisa de destruir todos los argumentos que ellos tienen. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ir escarbando el texto? Puede ir uno escarbando en los textos y ver implicaciones ahí en todo esto. Por ejemplo, también con eso de dar gracias a Dios, así como dice usted, tú, pero nosotros no, porque Él era el que estaba en pecado, ¿verdad? Él era. Nosotros nunca hemos estado en pecado, ¿verdad? Como decir, estos son interpretaciones, ¿verdad? Son supuestos. Entonces, como que los fariseos no tienen por qué, porque ya lo hacen. Pero él no, el ciego no, porque ha estado desprovisto de la presencia de Dios, excluido de Dios, de la comunión con Dios. Y lo otro, exactamente, dice él, es una recomendación hipócrita, y es cierto, y es que uno en el Evangelio se le va descascarando esa imagen falsa de los fariseos, y Jesús va descubriéndolos
por sí mismo los va descubriendo, los va descascaronando para que puedan entonces la gente ver quiénes son los dirigentes de la religión judía y que tomen decisiones. ¿Sí? Otra reflexión al respecto. Puede tener varias motivaciones en mi apreciación personal. Una de ellas, las que ustedes han expresado, pero también podría ser, da gloria a Dios para que esto no se te vaya a revertir, porque nosotros sabemos que no es de Dios. Así que glorifica a Dios para que Él tenga misericordia de ti. También podría ser una posibilidad, podría ser, ¿verdad? Pero sí, el planteamiento, o sea, uno puede ir escarbando e ir descubriendo cosas y cada vez más y más y más cosas. Y uno puede focalizar también, hacer solo del capítulo 8, ver cómo eran las autoridades o los dirigentes. O también uno puede focalizarse de cómo pueden ser entonces la gente, los vecinos, por ejemplo, los vecinos. Y todo esto surge no con el hombre ciego, surge con una pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó para que éste esté ciego? Y entonces Jesús lo que hace es corregir esa forma de pensar. El centro aquí no es el milagro. O sea, si no creemos que Dios hace eso, hay que creerlo, ¿verdad? De que Dios hace milagros. Uno tiene que creer eso. Vaya, ya lo creo, ya estuvo, yo no me meto en eso. ¿Por qué? Porque eso es de hecho que uno lo cree. Eso no está en juego aquí. Lo que está en juego es las creencias. Es la creencia de la gente. Y aquí el ciego que ha sido ciego ve, y los que han tenido ojos y han estado supuestamente sanos son ciegos. Este es el punto aquí. ¿Cómo? Es una paradoja. El tener ojos no significa que yo vea a Dios. Y nos podemos meter en esa línea, si quieren, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro identificar a Dios en el diario vivir? Porque sí, me imagino yo que también ustedes sí creemos de que Dios se manifiesta ahora, en la actualidad. ¿Dónde lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Solo voy adelante, un poco más. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Mentira. Ellos ya deben de saber a estas alturas de la vida quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Juan en el Evangelio nos ha estado diciendo vez tras vez que Jesús ha insistido de dónde viene. Versículo 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, ¿verdad? O sea, ¿quiénes estudian la Biblia? O sea, la Escritura. Los fariseos, pues. Vaya. 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Quién está hablando? Vaya. Él está ubicado con Dios, con Jesús, bien. Y los que debiesen estar bien ubicados, que son los fariseos, están en la calle. Eso lo evidencia Jesús. Jesús es el artífice de descubrir eso, de destapar eso, de revelar eso.
Pero no es solo para saberlo, ¿verdad? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo echaron. Y entonces a mí me da risa eso, porque yo me lo imagino a los fariseos y a los judíos. Un don nadie entiende más a Dios que los sabiondos. ¿Cómo? Les llegó a dar cátedra de un conocimiento de la Escritura. ¿Cómo es posible que un pecador pueda hacer lo que hizo? Ni a la fecha. Ni a la fecha. ¿Verdad? Por eso digo, nadie sana. Es Dios quien sana. Que yo les decía temprano de que yo en los años 90 viví en un municipio donde la gente, era muy frecuente eso, ¿verdad? Vamos donde la hermana fulana, donde el hermano fulano, porque él sana, ella sana. No, no es cierto. ¿No es, cómo? Sí, eso sí podrían ser curanderos. No, pero eran gente de iglesia. Era gente de iglesia. Yo no cobro, decía, pero ahí está el canastito, ¿verdad? A mí, es cierto, así se les decía en esa época. No me diga que usted fue alguno, ¿verdad? Entonces, vasos, así se les decía a algunos, vasos, es cierto. Tengan cuidado con eso. ¿Para qué se van a ir a meter con alguien que no sea Jesús, o Dios, o su Santo Espíritu, que voy a hablar más tarde de eso? ¿Para qué ir a perder el tiempo en eso? ¿Verdad? Ustedes no pueden seguir a la gente. Ustedes tienen que seguir, no digo que lo hagan, no digo que lo están haciendo, ¿verdad? Porque no lo sé. Pero lo que tenemos que seguir, a quien tenemos que seguir es a Dios, a Jesús, dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Nada más. Y entonces yo insisto en eso. Vaya, todo lo que hacemos aquí, los comentarios que van haciendo y todo, eso es teología, ¿verdad? Eso es teología, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es hacer eso, pero uno tiene que decir, ¿verdad? Así como dice también la hermana, yo insisto en eso, yo sospecho tal cosa, pero yo no puedo decir, es que Dios es así, ¿verdad? Hay gente que dice, yo he estado, por ejemplo, cuando me han invitado años antes, ¿verdad? En una iglesia, una mega iglesia en otro país, pasan al predicador y el predicador dice, ya tenía y así va, ya tenía escrito un sermón, pero hace un minuto Dios me reveló otro sermón, así es que voy a predicar el que... Por Dios. Entonces, y toda la mar ahí, ¿verdad? Amén, que no sé qué, que no sé cuánto. Era una mega iglesia ahí, ¿verdad? Entonces, podemos ir descubriendo ese tipo de cosas. ¿Cómo reaccionan los fariseos? Expulsándolo. Entonces, el hombre no llegó... Es ridículo. Ya viene. Esa postura de ellos es ridícula, Ajá. porque nunca había estado dentro Exactamente. de la... Ahora, lo que ellos quieren que no ingrese en la nueva condición en que está. Exactamente. Porque nadie puede ser expulsado si no ha sido miembro. Exacto. Y entonces, lo que pasa es que lo llaman. Cuando dicen que lo convocan para interrogarlo, ¿verdad? Pero nunca formó parte de la sinagoga. ¿Por qué? Porque según ellos era pecador y no podía estar dentro de la sinagoga. Y entonces lo echan, ¿verdad? Que es ridículo. Yo sí estoy de acuerdo que es ridículo eso. En vez de decirle, mira, ¿y qué te dijo? ¿Cómo lo hizo? ¿Nos podrías ir a presentar a ese hombre? Queremos investigarlo, pues, ¿verdad? Para saber si es cierto.
Nosotros no tenemos que hacer eso ahora, ellos sí, porque tenían una escritura limitada. Nosotros no, tenemos una literatura abundante. O sea, no me venga a decir alguien ahí, voy a ir a la iglesia tal porque voy a ir a investigarlo, va. No, uno solo va a la escritura y allí descubre eso. Ahora, entonces ellos echan del lugar donde lo han convocado, pero tiene una implicación también que uno puede sospechar que nunca entró a la sinagoga. ¿Cómo lo van a dejar entrar? Si este es alguien que nos ha venido a cuestionar, pues. A cuestionar. Jesús, ¿cómo ven a Jesús ustedes ahí en el capítulo 9? Solo nos falta una sección para el otro domingo. ¿Se dan cuenta de que el milagro no es toda la bronca que arman los fariseos? No es por el milagro. Dígame. Lo que a mí me llama mucho la atención es el hecho que el centro es el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús no está en la conversación de todo. O sea, Sí. presencialmente Él no está. Sin embargo, todo lo conversado es acerca de Él. Sí. ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta mucho el sentido de que este ciego podía ser ciego de vista, digámoslo así físicamente, Sí, pero sí, recuérdese que una persona ciega tiene algo otras habilidades, un oído bien desarrollado en el cual pudo escuchar comentarios, pudo haber reflexionado acerca de cosas en silencio, ¿verdad? Entonces eso hace que tenga, para mi opinión, muy particular. Sí, sí. No estuve en el lugar, pero me lo imagino, tengo ese problema de imaginarme el momento. Ajá. Yo lo construyo, aunque no sea así. Pero lo que le quiero decir es que cuando alguien escucha, no quiere decir que tiene limitada la capacidad de razonamiento y de comprensión acerca de la realidad que pueda haber en el entorno. Aparte de eso, recuérdese que la escritura juega mucho con algunas figuras literarias que están muy bien utilizadas aquí. O sea, aún ese ciego habla con tanta pericia. Imagínense ustedes, yo soy ciego, yo nunca lo he visto y ustedes no saben nada y yo cómo voy a saber. O sea, eran ellos los que tenían que saber más que él, porque ellos sí sabían quién era, pero él no sabía. Bueno, más abajo se ve eso, ¿verdad? Entonces, me gusta la interpelación de ese ciego de la vista que fuera, porque les hace ver que su ceguera no es física, sino espiritual. Y él en su ceguera física tenía vista espiritual. Sí. Muy bien. Sí, él no andaba en tinieblas, no era ciego de la mente, no. Él entendió a Jesús rápido. Sí, sí, porque a veces nos preguntamos qué es fe, y la palabra ahí, epistema creo que es, esa que dice, hay otros, en otra parte dice en el Nuevo Testamento que la fe viene de la renovación. ¿Cómo? Exactamente. Pero ese está en el libro de los Hebreos, pero hay 3 términos que se refieren a fe. La renovación de la mente lo que quiere decir es la renovación del conocimiento. Y eso es lo que los fariseos no se ve aquí. Entonces, Jesús, aunque no está presente en la discusión, el hombre que ha recibido la vista, la sanidad, es el que habla en nombre de Jesús, ahí. Y él es el que está posicionando y argumentando a Jesús frente a los fariseos. Y miren la actitud de esta persona, ¿verdad? Empoderada. No cualquiera se enfrentaba a esos locos de los fariseos. No cualquiera.
Y como ellos tenían el arte de manipular también a la gente. Si no, ¿cómo se explican ustedes cuando entra Jesús por última vez a Jerusalén y toda la gente grita y todo aquí y allá? Y después cuando está crucificado, la gente también grita, crucifíquenle. Es un gran manipuleo que ha habido ahí. Si hay un ejemplo donde se ve la manipulación de la fe, emociones e intenciones, es todo el proceso de captura, tortura, crucifixión de Jesús. Es un manipuleo. Lo voy a decir en estos términos, aunque, ¿verdad? Pero es un manipuleo exquisito, pulido, que estos tampoco no son ningunos cualquiera, ¿verdad? No, sí sabían estos sí sabían lo que hacían. Y ya lo que pasa es que ahí habría que estudiar el texto para saber si se refiere a los que clavan, que realmente ellos fueron mandados a hacer, ¿verdad? Entonces, pero los que toman las decisiones son otros. Estos sí sabían, pero los que clavan no, ¿verdad? Y lo otro, entonces, para terminar, es que la figura de esta persona que recibe la sanidad es sorprendente. Y entonces, si él pudo, que era un hombre con discapacidad y toda la cuestión, todos podemos hacerlo. Pero se requiere voluntad para hacerlo, decisión para hacerlo, apertura para hacerlo. No de irse a pelear con nadie, sino que de entender a Jesús. Lo que nos va a salvar es eso, entender a Jesús. Dígame. En estos versículos, quizás del 30 hasta el 33, este hombre hace una verdadera declaración de fe. Y ante la postura de los fariseos diciendo de que Jesús es un pecador, él les argumenta en el 31, que les dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por lo tanto, ya después afirma en el 33 y le dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Para mí esa es su declaración de fe y su argumento contra lo que los fariseos decían acerca de Jesús. Muy bien, muy bien. Y sí, por ejemplo, la segunda parte del versículo 31. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Queremos que Dios nos oiga? Ya sabemos qué tenemos que hacer. No hay para dónde. Oramos para despedirnos. Querido Dios, ayúdanos a entenderte. Ayúdanos también a obedecerte, a hacer tu voluntad, porque necesitamos tanto de ti para que nos siga dando vida y vida eterna. Amén.